En este primer módulo, pueblos no comprometidos o alcanzados, compromiso con la comunidad. Veremos historias de la Biblia que nos enseñan la necesidad y mandamiento de hacer el compromiso de ir a donde nadie ha ido para contar las buenas nuevas de Jesús a aquellos que no las han escuchado. Contar las buenas nuevas no solo a aquellos a quienes conocemos, sino también a quienes no conocemos, especialmente cuando se trata de pueblos no comprometidos o alcanzados. Pero antes de ver la primera historia, quiero explicar la diferencia entre pueblos no comprometidos y no alcanzados. Un pueblo no comprometido es un pueblo en el que no hay testimonio evangélico, o sea, nadie está trabajando para alcanzarles. No hay iglesia ni misioneros o grupos cristianos entre ellos que les compartan las buenas nuevas para después discipularles. Un pueblo no alcanzado es el que sí tiene testimonio evangélico, pero el número de cristianos entre ellos es muy pequeño, normalmente menor a 2%, por lo que debemos hacer obra entre ellos para que el número de cristianos sea mayor. Ahora, para lograr que todo cristiano haga el compromiso de ir a lugares donde hay escasez del Evangelio o no existe, debemos enseñarles lo que la Biblia nos enseña al respecto y entrenarles o darles la herramienta necesaria para que ellos puedan hacer la tarea. Posiblemente el propósito más importante y primordial de la Biblia es que les animemos a amar a Dios y a nuestro prójimo. En cierta ocasión, el Señor Jesús nos enseñó quién es realmente nuestro prójimo. A esta primera historia que veremos comúnmente se le llama la historia del gran mandamiento. Esta la encontramos en Lucas 10, del 25 al 37 y en Marcos 12, 31. Pero antes de escuchar la historia, pensemos un poco. Responde en tu mente a las siguientes preguntas. 1. Si has visto un accidente donde hay heridos, ¿cuál ha sido tu reacción normal? ¿Has tenido la oportunidad de ayudar a alguien que ha estado en necesidad? ¿Cómo te has sentido? Ahora, escuchemos la historia del gran mandamiento. Déjame contarte una historia. En cierta ocasión, el Señor Jesús estaba muy alegre con el reporte de los 70 discípulos que había enviado a anunciar el reino de los cielos, cuando un maestro de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa podré heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿sabe lo que está escrito en los libros de la ley? ¿Qué es lo que dice? Aquel maestro respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este, dice el Evangelio de Marcos. Entonces Jesús le dijo, bien has dicho, haz esto y tendrás vida eterna. Pero queriendo justificarse, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le respondió con una historia. Un hombre estaba viajando de Jerusalén a Jericó y unos ladrones lo asaltaron. Estos le robaron lo que tenía y lo golpearon hasta dejarlo medio muerto. Pues resulta que un sacerdote iba pasando por el lugar, vio al hombre herido, pero siguió caminando sin hacer nada por él. También pasó uno de los ayudantes del templo, le sacó la vuelta y siguió por su camino. Entonces pasó un extranjero de la región de Samaria y al ver a aquel hombre herido, tuvo misericordia de él y se detuvo. Le curó las heridas, lo puso en su burro y lo llevó a un pequeño hotel y lo cuidó ese día. Al siguiente día, antes de irse, le dio algo de dinero al encargado del lugar para cualquier gasto que hiciera en aquel hombre. Además le dijo, si te falta dinero, cuando regrese yo te lo pago. Cuando terminó de contarle esta historia al líder religioso, le preguntó, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo? El prójimo del hombre que fue robado y herido por los ladrones. Y el maestro de la ley le respondió, pues el que tuvo compasión de él y lo cuidó. Entonces Jesús le dijo,
Muy bien, ve y haz tú lo mismo. Vamos a analizar la historia. Aquí hay algunas preguntas que quiero que discutan en sus grupos. Veamos las siguientes preguntas de repaso. Número 1. ¿Qué pregunta hizo este religioso a Jesús y por qué lo hizo? 2. ¿Cuál es el mandamiento más grande y cuál es semejante a este? 3. ¿Qué pregunta hizo el religioso para justificarse? 4. ¿Cuál fue la reacción de los dos religiosos que se encontraron al herido? 5. ¿Cuál fue la reacción del extranjero? Ahora, discutan las siguientes preguntas de reflexión. 1. ¿Crees que la pregunta del religioso fue auténtica? ¿Tenía interés en saber? 2. ¿Por qué piensas que Jesús no le dijo que Él era el camino? 3. ¿Piensas que los religiosos de hoy día hemos entendido la historia? Por último, quiero que discutan en sus grupos estas preguntas de aplicación. 1. ¿Crees tú en la vida eterna? ¿Qué sabes de ella? 2. ¿Piensas tú que los mandamientos bíblicos se deben cumplir al pie de la letra? 3. ¿Aceptarías tú llamarle mi prójimo a alguien que no cree como tú? 4. ¿Piensas que las historias son buenas para enseñar una verdad? ¿Por qué? Los discípulos han recibido las profundas enseñanzas de Jesús. Él ha resucitado de la muerte y ahora ha reunido a sus discípulos para darles lo que llamamos la Gran Comisión. Esta historia se encuentra en Marcos 16, del 14 al 20. Pero antes de escuchar la historia, pensemos un poco. Responde en tu mente a las siguientes preguntas. ¿Has sufrido alguna vez debido a la envidia y los celos de alguien? ¿Te han comisionado alguna vez para hacer algo sumamente importante? Ahora, escuchemos la historia de la Gran Comisión. Déjame contarte una historia. La envidia y el temor llevó a los líderes religiosos a entregar a Jesús a las autoridades romanas, y éstas lo mataron. Pero la muerte no tenía poder sobre él, y al tercer día resucitó. Ese primer día de la semana se apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, y ella fue a decírselo a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Cuando ellos escucharon que Jesús estaba vivo y que ya María lo había visto, no lo creyeron. Pero después Jesús se apareció en otra forma a 2 de los discípulos que iban de camino hacia el campo. Y estos fueron a decírselo a los otros, pero ni a ellos les creyeron. Y finalmente se les apareció a los 11, cuando ellos estaban sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor Jesús, después que les dijo esto, subió al cielo y se sentó al lado derecho de Dios. Y los discípulos salieron y principiaron a predicar en todas partes. Y el Señor Jesús les ayudaba, confirmando la palabra de ellos con las señales milagrosas que la seguían. Amén. Vamos a analizar la historia. Aquí hay algunas preguntas que quiero que discutan en sus grupos. Veamos las siguientes preguntas de repaso. Número 1.
¿Cuál fue la razón por la que las autoridades religiosas rechazaron a Jesús? Número 2. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos al escuchar el reporte de María? 3. ¿Qué hizo Jesús cuando finalmente se apareció a los discípulos? 4. ¿Qué comisión dio Jesús resucitado a los discípulos? 5. Cuando los discípulos salieron a evangelizar, ¿qué apoyo recibieron de Jesús? Ahora, discutan las siguientes preguntas de reflexión. 1. ¿Crees que los discípulos creían firmemente que Jesús resucitaría? 2. ¿Piensas que la gran comisión está vigente tal como se dio al principio? 3. ¿Por qué crees que los milagros y señales ya no son como fue al principio? Por último, quiero que discutan en sus grupos estas preguntas de aplicación. 1. ¿Crees tú que la resurrección fue física, espiritual o las dos? 2. Si se te apareciera Jesús, ¿te acusaría de incredulidad y duro de corazón? 3. ¿Qué incluye para ti el vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio? 4. ¿Te atreverías a creer que el Señor puede confirmar tu palabra con señales? La forma común de Jesús para enseñar era contando historias fácilmente entendibles y transferibles. En esta ocasión, el Señor está hablando a sus discípulos sobre el fin de los tiempos y les narra la historia de los talentos. La historia de los talentos se encuentra en Mateo 25, versículos 14 a 28. Pero antes de escuchar la historia, pensemos un poco. Responde en tu mente a las siguientes preguntas. Cuando te han dado alguna responsabilidad grande, ¿procura solo mantenerla funcionando como está o te has esforzado para superar las metas actuales? ¿Consideras justo que te castiguen por entregar exactamente lo que te dieron? Ahora, escuchemos la historia de los talentos. Déjame contarte una historia. El reino de los cielos, les dijo, es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus empleados y les encargó su dinero. A uno de ellos le dio 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000. A cada uno de ellos le dio conforme a su capacidad y luego se fue de viaje. El empleado que había recibido las 5,000 monedas comenzó a hacer negocio con ellas y ganó otras 5,000. Lo mismo hizo el que había recibido 2,000 y ganó otras 2,000. Pero el que había recibido solo 1,000 hizo un hoyo en la tierra y enterró las monedas. Después de mucho tiempo, el señor que se había ido de viaje regresó para arreglar cuentas con sus empleados. Cuando llegó el que había recibido 5,000 monedas, le entregó otras 5,000 monedas y le dijo, Señor, tú me encargaste 5,000 monedas, yo hice negocio con ellas y aquí te entrego otras 5,000 que gané. Y el Señor le dijo, muy bien, porque eres un empleado bueno de quien puedo confiar y como fuiste fiel en lo poco que yo te confié, ahora te voy a encargar de cosas más importantes. Ven, vamos a celebrarlo. Luego llegó el que había recibido 2,000 monedas y le dijo, Señor, tú me encargaste 2,000 monedas. Pues aquí tienes 2,000 y otras 2,000 más que he ganado sobre ellas. Entonces su señor le dijo, muy bien, porque eres un empleado bueno de quien puedo confiar. Y como fuiste fiel en lo poco que te confié, ahora te voy a encargar de cosas más importantes. Ven, vamos a celebrarlo. Luego llegó también el que había recibido 1,000 monedas y dijo, Señor, yo sé que eres un hombre duro, que te gusta cosechar donde no sembraste y recoger donde no esparciste. Y me dio miedo. Y fui y escondí tu dinero en la tierra, así que aquí tienes tus 1,000 monedas, tal como me las diste. Entonces su señor le dijo, eres un empleado malo y perezoso.
Y si sabías que soy muy exigente, ¿por qué no depositaste el dinero en el banco? Así, al volver, yo hubiera recibido mi dinero más los intereses. Quítenle pues el dinero y dénselo al que tiene 10,000 monedas. Porque al que tiene mucho, se le va a dar más y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al empleado inútil, échenlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a analizar la historia. Aquí hay algunas preguntas que quiero que discutan en sus grupos. Veamos las siguientes preguntas de repaso. Número 1. ¿Qué responsabilidad dio el hombre de la historia a 3 de sus empleados? 2. ¿Qué hicieron estos 3 empleados con la responsabilidad que se les dio? 3. Cuando regresó este hombre, ¿qué cuentas le entregaron los 3 empleados? 4. ¿Qué premio dio este hombre a los que regresaron el doble de lo recibido? 5. ¿Qué castigo pidió para el empleado negligente? Ahora, discutan las siguientes preguntas de reflexión. 1. ¿Qué enseñanza piensas que Jesús quiere dar con esta historia? 2. ¿Piensas que los que hagan mejor en esta tierra les irá mejor en el cielo? 3. ¿Cuál crees que debe ser la motivación para hacerlo mejor para Dios? Por último, quiero que discutan en sus grupos estas preguntas de aplicación. 1. ¿Sientes que Dios te ha dado también a ti una responsabilidad? 2. ¿Qué es más importante para ti? ¿El cumplir, el obedecer o el amor? 3. ¿Te importaría presentar el mejor resultado de tu responsabilidad a Dios? 4. ¿Qué le importa más al Señor? ¿Nuestra actitud o nuestros resultados? El antagonismo contra Jesús de parte de los líderes religiosos va creciendo, pero su popularidad entre las gentes va aumentando. Y Jesús continúa enfocando sus enseñanzas hacia el reino de los cielos y nuestras responsabilidades. Una de estas enseñanzas la vemos en la historia del sembrador. Esta la encontramos en el libro de Mateo 13, del 1 al 11 y del 18 al 23. Pero antes de escuchar la historia, pensemos un poco. Responde en tu mente a las siguientes preguntas. ¿Has estado en alguna conferencia donde no quieres que termine? Cuando hay una multitud de gente, ¿te gusta curiosear o te alejas de ella? Ahora, escuchemos la historia del sembrador. Déjame contarte una historia. Un día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y como se le juntó mucha gente, él subió a una barca, se sentó y mientras la gente estaba en la playa, comenzó a enseñarles muchas cosas por medio de historias. Él les dijo: He aquí que el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se comieron las semillas. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra. Y la semilla brotó pronto porque la tierra no tenía profundidad. Pero al salir el sol, como no tenía raíz, se quemó y se secó. También parte de la semilla cayó entre espinos y cuando estos crecieron, la ahogaron. Pero otra parte de la semilla cayó en tierra fértil y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron al 100, otros al 60 y otros al 30. El que tiene oído, oiga. Entonces se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Y Jesús les dijo: porque a ustedes Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y les quita el mensaje que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este oye la palabra y la recibe con gozo.
pero como no tiene raíz, es de corta duración. Y al venir la aflicción o la persecución por causa del mensaje, tropiezan. El mensaje que fue sembrado entre espinos, este es el que lo oye, pero los negocios y las riquezas de este mundo lo ahogan y el fruto no crece. Pero el mensaje que fue sembrado en tierra fértil, este es el que lo oye y lo entiende. Este da una buena cosecha y como la semilla produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vamos a analizar la historia. Hay algunas preguntas que quiero que discutan en sus grupos. Veamos las siguientes preguntas de repaso. 1. ¿Qué forma frecuente de comunicación usaba el Señor Jesús para enseñar? 2. ¿Qué historia le refirió Jesús a los que estaban reunidos para escucharle? 3. ¿Recuerdas los tipos de terrenos donde cayó la semilla que sembraban? 4. ¿Qué pregunta le hicieron los discípulos a Jesús? ¿Qué respondió Jesús? 5. ¿Recuerdas los significados espirituales de cada área donde cayó la semilla? Ahora, discutan las siguientes preguntas de reflexión. 1. ¿Por qué crees que Jesús usaba historias, parábolas, cuando hablaba? 2. ¿Piensas que la parábola del sembrador es útil para nuestras áreas urbanas? 3. ¿Crees que aún usando historias o parábolas hay personas que no van a entender el Evangelio? ¿Por qué? Por último, quiero que discutan en sus grupos estas preguntas de aplicación. 1. ¿Piensas que el uso de historias continúa siendo útil el día de hoy? ¿Las usas? 2. ¿Te consideras tú haber sido tierra fértil? ¿Has medido el porcentaje del fruto? 3. ¿Usarías la parábola del sembrador entre los que te rodean? ¿Te entenderían? 4. ¿Te desanimas cuando al evangelizar a la gente no le importa tu mensaje? El Señor expresó el propósito de su venida, nuestra reconciliación con Dios y el reino de los cielos para todos los que creen en Él. Luego comisionó a sus discípulos a que anunciaran las buenas nuevas de salvación. Ahora Él está esperando nuestra respuesta a este llamamiento. Vamos a escuchar la historia de Isaías en el templo que se encuentra en el libro de Isaías 6, versículos 1 a 9. Pero antes de escuchar la historia, pensemos un poco. Responde en tu mente a las siguientes preguntas. ¿Has estado tú solo en un lugar tan impresionante que te da miedo estar ahí? ¿Qué sentirías si de pronto ves a Dios mismo sentado en un gran trono? Ahora escuchemos la historia de Isaías en el templo. Déjame contarte una historia. Cuando el pueblo de Israel se había desenfrenado tanto que Dios consideraba que estaban enfermos desde la cabeza hasta los pies y que ya no había nada sano en ellos, Dios le habló al profeta Isaías para darle un mensaje a los israelitas. El profeta, posiblemente en uno de los momentos más dramáticos de su vida, dice que en el año que murió el rey Usías, él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y que su vestidura llenaba todo el templo. Ahí Isaías vio que por encima de Dios había serafines, y que cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y cada uno le gritaba al otro diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Mientras ellos alababan a Dios, las puertas del templo temblaban y todo el templo se llenó de humo. Entonces el profeta Isaías dijo: ¡ay de mí! Ahora voy a morir, porque siendo un hombre de labios impuros y viviendo en medio de un pueblo que tiene también labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso. Entonces
voló hacia él uno de los serafines y éste tenía en su mano unas tenazas con un carbón encendido que había tomado del altar. Luego tocó con aquel carbón encendido su boca y le dijo: esta brasa ha tocado tus labios, tu maldad ha sido quitada y tus pecados te han sido perdonados. Luego escuchó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces, dice Isaías, yo respondí y le dije: aquí estoy, envíame a mí. Entonces el Señor dijo: anda y dile a este pueblo. Vamos a analizar la historia. Aquí hay algunas preguntas que quiero que discutan en sus grupos. Veamos las siguientes preguntas de repaso. 1. ¿Cuál era la situación del pueblo de Israel cuando Isaías tuvo esta visión? 2. ¿Qué es lo que vio el profeta en esta visión? 3. ¿Cuál fue la primera reacción del profeta? 4. ¿Qué hicieron los serafines con Isaías? 5. ¿Qué preguntó el Señor y qué respondió el profeta? Ahora discutan las siguientes preguntas de reflexión. 1. ¿Qué piensas de nuestra situación en comparación con Israel en ese tiempo? 2. ¿Crees que solo los siervos de Dios necesitan una limpieza como Isaías? 3. Si Dios hiciera un llamado igual, ¿crees que la iglesia reaccionaría igual? Por último, quiero que discutan en sus grupos estas preguntas de aplicación. 1. Si Dios hiciera un examen de tu fe hoy, ¿piensas que pasarías la prueba? 2. ¿Te gustaría tener una experiencia como Isaías? ¿Para qué? 3. Si tuvieras una visión espiritual, ¿aumentaría tu entrega al servicio de Dios? 4. ¿Alguna vez le has dicho a Dios: envíame a mí? ¿Has cumplido tu promesa?